Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según la hora en que usted esté viendo esta exposición. Como siempre, es un gusto saludarlos este 28, miércoles de 28 de abril del 2021, para continuar con nuestras exposiciones sobre temas matemáticos y específicamente sobre cálculo diferencial. Les doy una cordial bienvenida a esta exposición y como es costumbre, les agradezco me sigan acompañando en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. El tema que abordaremos en esta ocasión y justamente para finalizar el tema 3 del programa de cálculo diferencial que llevamos en el Tecnológico Nacional de México de límites y continuidad es la continuidad, que es un estudio local que se hace sobre las funciones. En esta presentación vamos a ver la definición de continuidad. Vamos a plantear preguntas buscando provocar la reflexión en el alumno para que comprenda lo que es la continuidad. Haremos algunos ejercicios sobre funciones continuas, discontinuas y las clasificaremos según el tipo de discontinuidad que tenga la función en el punto en estudio. El objetivo, como siempre lo hemos mencionado, es al nivel cultura, a nivel información, que el alumno, que usted sepa lo que es el concepto de continuidad, de qué se trata, su significado, y también comprenda la importancia que tiene el concepto en el cálculo diferencial e integral. Ahí se hace presente esta propiedad de las funciones. La competencia a desarrollar, pues que usted desarrolle la habilidad para resolver problemas de este tipo específicamente, estudiar una función en un punto indicado, en un punto dado, y decir si la función en ese punto es continua. Si no es continua, es decir, si es discontinua, mencionar el tipo de discontinuidad que tiene y si es removible, redefinir la función en tal punto para hacerla continua. Parece bastante elaborada, pero la mecánica para realizar este tipo de ejercicios es sencilla. Los pasos son bien claros. Vamos a darle definición de continuidad. Tenemos como siempre una f, una función monovaluada en los reales, una función de 1 a 1. Es el dominio A contra dominio B, ambos subconjuntos de los reales. Estamos en los reales. Tenemos un punto x0 que pertenece necesariamente al dominio de la función. En el caso de los límites, este punto x0 podía o no pertenecer al dominio. Aquí necesariamente el punto debe pertenecer al dominio de la función. Enseguida viene la condición que debe satisfacer una función en ese punto para ser continua y es muy sencilla. Que el límite de la función cuando x tiende a ese x0 sea igual al valor de la función en ese punto x0 indicado. ¿Sí? Si esa condición se satisface, se dice que la función es continua en el punto x0, en estudio. Fuera de ese punto x0 puede la función ser o no ser continua, pero como mencioné hace un momento, el estudio es local, no global. Bueno, a partir de esta definición yo planteo algunas preguntas y en este caso por la forma en que estamos trabajando, aquí mismo las voy respondiendo. Tuviésemos en clases presenciales o síncronas, pudiésemos plantear la pregunta al auditorio y esperar la respuesta de los presentes. ¿Sí? Primera pregunta, ojo, ¿cuándo se dice que una función fx no es continua en un punto x0 dado? No se dice más nada. Si la función no es continua en ese punto x0 dado, forzosamente el punto x0 no pertenece al dominio de la función. Es necesario que el punto pertenezca al dominio de la función para poder estudiar la continuidad, condición necesaria.
Pregunta 2. Cuando se dice que una función fx no es continua en un punto x0, ahora sí, de su dominio. El punto pertenece al dominio. Bueno, cuando no satisface la condición que define la continuidad, es decir, cuando límite de fx, cuando x tiende a x0, es diferente del valor de la función en ese punto. Esta es la condición de continuidad que debe de cumplirse. Pregunta 3. La parte algorítmica. ¿Cómo saber si una función fx es continua en un punto x0 dado? Ojo, dado. Bien, primero número romano. Verificamos que el punto x0 en estudio pertenece al dominio de la función. Estos son los pasos que vamos a realizar para estudiar una función en un punto dado. Primero verificamos que el punto pertenece al dominio. ¿Cómo hacemos esta verificación? Pues evaluamos la función en el punto x0. Ahí directamente evaluamos la función. Si el valor de la función es un real, entonces sí pertenece al dominio. Y continuamos el estudio. Si el valor de fx0 no es un real, entonces no pertenece al dominio de la función. La función no existe, no es continua en el punto, y ahí termina el problema. Cuando, inciso B, cuando fx0 no es un real, ya lo tenemos trabajado. Cuando al evaluar la función en ese punto nos queda algo sobre cero o un número imaginario o complejo. ¿Sí? Perfecto. Si el punto x0 en el estudio sí pertenece al dominio de la función fx, ¿qué sigue? Punto 2 romano. Calculamos el límite de la función cuando x tiende a x0. ¿Cómo hacemos este cálculo? Ya lo trabajamos en el punto anterior. Empleamos una de las estrategias estudiadas en el punto anterior del cálculo de límites. Y si el límite no existe, entonces la función no es continua en el punto x0 en estudio. Se dice que tiene una discontinuidad de salto o esencial y ahí termina el problema. Si el límite sí existe, continuamos con el proceso de resolución. Pregunta 7. Si el límite de la función fx cuando x tiende a x0 en estudio sí existe, ¿qué sigue? 3 romano. Verificamos que satisfaga la condición de continuidad, es decir, que límite de fx cuando x tiende a x0 sea igual a la función, que el límite sea igual a el valor de la función en ese punto. Esta es la condición de continuidad. Si son iguales, la función fx sí es continua en el punto x0 en el estudio y ahí termina el proceso. Si no son iguales, la función fx no es continua en ese punto y continuamos resolviendo el problema. Nuevamente, si la función fx no satisface la condición de continuidad, ojo, el punto pertenece al dominio, el límite sí existe, pero no satisface la condición de continuidad en ese punto en estudio. Aquí, en este momento, ya calculamos el límite, ya verificamos que el punto pertenece al dominio, pero no satisface la condición de continuidad. ¿Qué sigue? En ese caso se dice que tiene una discontinuidad removible. Hay que redefinirla para que sea continua en el punto x0 en estudio. ¿Sí? Es decir, para que satisfaga que el límite de la función cuando x tiende a x0 sea igual al valor de la función en ese punto. Y ahí termina el problema. Pero bueno, ¿cómo redefino mi función para que sea continua en el punto x0? Pues simplemente decimos que fx0 es igual a esto y se acabó. Así de simple, ¿sí? Es decir, el punto 1 romano
que ya lo calculó, lo iguala al punto 2 romano y ya satisface el punto 3. Y la función se hizo continua. Esto está aquí escrito. Usted lo puede leer 1, 2, 3 veces. Aquí lo estoy diciendo. Usted me puede escuchar 1, 2, 3 veces, pero siempre nos quedaríamos por ahí medio confusos. Ah, caramba, ¿y esto de qué se trata? Bueno, pues consideramos que solamente a través de unos ejemplos podemos clarificar este proceso. El enunciado general y que viene eventualmente en el examen y que aparece en el libro es este. Diga cuáles de las siguientes funciones son continuas en los puntos indicados. Yo le doy una función y le indico un punto y le pregunto que demuestre que es continua o discontinua, etcétera, ¿no? Si son discontinuas, explique por qué y diga qué tipo de discontinuidad tiene. Y si es removible, se pide que se redefina la función para hacerla continua en el punto dado. ¿Sí? Bien, ejercicio 4 del grupo 10 de la página 215 del texto. SF4, x cuadrada más x menos 7 sobre 3x menos 9. Nos piden que digamos que hagamos el estudio de esta función en x0 igual a 2 y que, pues, digamos si eso no continua, ¿no? Bien. Punto 1. Verificamos que el punto x0 pertenezca al dominio. Evaluamos la función ahí y si pertenece al dominio. Si es un real. ¿Sí? Bien. Punto 2 romano. Calculamos el límite de la función cuando x0 tiende a 2. Aquí lo estoy haciendo con el MATCAD. Usted lo hace a mano alzada. 3 por 3, 9. Más 3, 12. Menos 7, 5. Perdón, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. ¿Sí? 2 por 2, 4. Más 2, 6. Menos 7, menos 1. Sobre 6 menos 9 menos 3. Entonces nos queda un tercio. Arriba menos y abajo menos se va. El límite sí existe. Verificamos si ambos son iguales y concluimos que como el valor de la función en 2 es un tercio y el límite es un tercio, entonces la función sí es continua en ese punto. Y ahí termina nuestro problema. ¿Sí? Entonces aquí yo pongo la grafiquita y vemos qué sucede. Vamos a cambiar el color de el marcador. Estamos preguntando si es continua en 2. Nótese, vamos siempre de izquierda a derecha. Esta es la correspondencia de puntos X y Y. Nos vamos acercando al 2. Pasamos por el 2 y no hay ningún problema. Esta es la idea de continuidad. Que usted puede trazar su gráfica siempre de izquierda a derecha y si la función es continua, al llegar al punto en estudio no pasa nada. Continúa. Aquí lo digo, continúa y la función es continua. Luego aquí algunos autores emplean el término contigüidad, que es contigua, que se va trazando la gráfica sin despegar el lápiz del papel. Es continua. Esa es la idea de continuidad, una idea, digamos, empírica. ¿Qué significa que una función sea continua en un punto x0 de su dominio? Que al ir graficando nuestra función desde antes del punto hasta después del punto, pasamos la gráfica a través del punto y la dibujamos sin despegar el lápiz del papel. Bien, veamos otro ejemplo. Ejercicio 6 del grupo 10 de la página 215. Seguimos con el mismo grupo. F6, continua en menos 2. Vamos a estudiar. Punto 1 romano. Verificas que el punto pertenece al dominio. Ahí está. Lo evaluamos en ese punto. En lugar de x ponemos menos 2 al cuadrado
Menos 2, hacemos operaciones y ¿qué nos queda? Menos 2 sobre 0. El punto no pertenece al dominio de la función, por lo tanto, no es continua, ahí termina el problema. Hay problemas que terminan en esta primera etapa, en el punto 1 romano. El punto no pertenece al dominio y listo. Ni siquiera la función existe en ese punto, por lo tanto, si la función no existe, pues no puede ser continua, ¿no? Veamos otro ejemplo. Perdón, la gráfica. Aquí está. Es continua ¿en qué dijimos? En menos 2. Pues mire, viene la gráfica de izquierda a derecha. Se aproxima al menos 2 y la gráfica se nos da. Recordar los límites al infinito, ¿sí? Tiende al infinito en el sentido de que se hace tan grande como se quiera. Se brinca el 2 y aparece por acá por debajo. El punto no pertenece al dominio. Ya va usted a decir que es una asíntota. Efectivamente. Las asíntotas, así como están dadas, no pertenecen al dominio de la función. A menos que digamos otra cosa, ¿sí? Esta es la gráfica de esta función. Venimos trazando la gráfica y nos acercamos al punto en estudio y para poder continuar hacia la derecha tenemos que brincar el punto y aparecer por el otro lado. Ya no se pudo dibujar sin despegar el lápiz del papel. Viene, sigue y luego brinca por acá abajo y sigue. ¿Sí? Sea el ejercicio F2 del mismo grupo 10 de la página 215. Aquí está. Esta es una función definida a tramos. Antes de 3 vale 2x cuadrada más 6x menos 2. A partir de 3, incluyendo el 3, vale x cuadrada menos 9x. Nos piden que la estudiemos en x0 igual a 3, justamente en el punto que yo le llamo de quiebre, donde se separan las dos ramas, ¿sí? Punto 1 romano. Evaluamos la función en el punto en estudio. ¿En cuál rama? En aquella que contiene al punto. Alguna de las dos ramas lo debe contener, ya sea la inferior o la superior. ¿Sí? La evaluamos en la rama inferior, x cuadrada menos 9x, porque nos dice que es mayor o igual que 3. El punto sí pertenece al dominio. Continuamos resolviendo el problema. Calculamos el límite cuando x tiende a 3. ¿Cómo lo hacemos? Dado que estamos en un punto de quiebre, recuerden lo que dijimos, calculamos los límites por la izquierda, utilizando aquella expresión que nos dice que es para x menor que 3 y obtenemos este resultado, límite por la izquierda. El negativo está diciendo que es antes del 3. Lo calculamos por la derecha. El positivo nos dice que es después del 3. Lo calculamos en la siguiente rama. Y tenemos que por la izquierda tiende a 34 y por la derecha a menos 18. ¿Cómo? Límite de fx cuando x tiende a 3 por la izquierda igual a menos 34, diferente del límite de fx cuando x tiende a 3 por la derecha, que es 18, entonces el límite de la función cuando x tiende a 3 no existe. Y la función no es continua en x0 igual a 3. Se dice que tiene una discontinuidad de salto. Ya está usted caracterizando el tipo de discontinuidad. Los límites laterales son diferentes, por lo tanto, el límite no existe. ¿Sí? Ahí termina nuestro problema. ¿Sí? Vamos a ver la gráfica. Aquí está nuestra función. La gráfica. Ojo, venimos de la izquierda hacia el 3. Venimos así. Esta es la gráfica. Y hacia la izquierda, a medida que x se aproxima a 3, la función tiende a, ¿qué? 34. Y cuando venimos por la derecha, sí,
venimos por la derecha, nos aproximamos al 3, la función tiende a menos 18. ¿Sí? Por eso es el nombre de discontinuidad de salto, porque usted viene, llega al 3 y luego brinca al menos 18 y continúa. Este brinco usted no lo puede dar, es una discontinuidad. ¿Sí? Aquí al fondo se marca la línea punteada que nos indica que no la podemos tomar. ¿Sí? Discontinuidad de salto. El límite no existe. Los límites laterales son diferentes. Definición. Ojo, esta es la condición de existencia del límite. ¿Sí? El límite de una función f(x) cuando x tiende a x0 existe si y solo si los límites laterales son iguales. Es decir, esta suele ser pregunta de examen. Es decir, si límite de f(x) cuando x tiende a x0 por la izquierda es a, y límite de f(x) cuando x tiende a 0 por la derecha también es a, entonces los límites laterales son iguales. Y el límite, pues, es igual a ese valor a. ¿Sí? Si los límites laterales son diferentes, el límite no existe en ese punto. Definición, discontinuidad de salto o esencial. Preguntas de examen, jóvenes, esto vienen ahí en el cuestionario. Cuando una función f(x) no es continua en un punto x0 de su dominio, porque en tal punto el límite no existe, se dice que en ese punto la función tiene una discontinuidad de salto o esencial. Casi siempre el límite no existe porque los límites laterales son diferentes. ¿Sí? Bien, ejemplo 4. Ejercicio 1 del grupo 10, etcétera. Es esta la función. ¿Sí? Es continua en x0 igual a 2. Entonces, verificamos que el punto 2 pertenezca al dominio. ¿Cómo? Pues vemos cuánto vale y la gráfica nos dice que cuando x es igual a 2, f es igual a 6. Aquí está. La gráfica nos lo dice directamente. La función f1 vale 6 si x vale 2. ¿Sí? Si pertenece al dominio. Calculamos el límite. Punto 2 romano. Calculamos el límite. Aquí lo estoy haciendo con la máquina, pero ya sabe usted calcularlo. Evaluamos, nos va a quedar 0 sobre 0, graficamos, factorizamos, abajo diferencia de cuadrados, se ve el x menos 2, nos queda 1 sobre x más 2, en 2 va a ser un cuarto. El límite sí existe, continuamos resolviendo el problema. Verificamos si el punto 1 y 2 romano son iguales. F en 2 valió 6 y el límite vale un cuarto. No satisface la condición de continuidad, por lo tanto, no es continua. En este caso se dice que tiene una discontinuidad removible y hay que redefinirla para que se haga continua. Definición. Cuando una función f(x) no es continua en un punto x0 de su dominio, porque no satisface la condición de continuidad, el ejercicio que acabamos de hacer. El punto 1 romano y el 2 romano son diferentes. Se dice que tal función, se dice que en tal punto la función tiene una discontinuidad removible. Se dice que en tal punto la función tiene una discontinuidad removible y se puede redefinir para hacerla continua en ese punto. Ya. ¿Cuánto valió el límite? Un cuarto. Pues decimos que la función ahí vale un cuarto. Que f1 en x vale un cuarto cuando x vale 2 y ya la hicimos continua. f2 un cuarto, aquí lo estamos diciendo. Límite un cuarto, la función es continua y ahí termina nuestro problema. ¿Sí?
Entonces vamos a ver las gráficas. Vamos a ver la gráfica. Aquí está. Vamos de izquierda a derecha. Vamos antes del 2. Venimos. Y ojo, en 2, la función brinca a 6 y luego continúa. Aquí literalmente en 2 hay un agujero. Falta un número. Se dice que la función nos dice que ahí vale 6. Entonces viene la gráfica, se brinca el 2 y luego del otro lado continúa. Ahí está ese agujerito, porque el 6 está acá arriba. ¿Sí? Cuando la definimos y la hacemos continua, ojo, ¿sí? Vea lo que pasa. Ya se hizo continua. Viene, continúa. El límite aquí es 1/4, pero la función ya vale 1/4, por lo tanto se hizo continua. Aquí usted la redefinió. Usted toma como base en este tipo de ejercicios el límite. El límite manda. Y aquí termina nuestra sesión. Resolver los ejercicios del grupo 10 de la guía de estudios. Insisto mucho, jóvenes, hay que hacerlos todos, por favor, ¿sí? Yo pido que me reporte 3, 5, 7, 9, 12 y 13. Hay que contestar este cuestionario porque vienen ahí las preguntas de examen y a reserva de que usted lo revise y me pregunte, las preguntas que estoy planteando aquí en la exposición deben ser las de este cuestionario de tal forma que las respuestas las obtiene de aquí de este video. No se entrega reporte. Eso no implica que en la clase diaria usted me pregunte sobre el cuestionario. ¿Sí? Aquí viene la teoría y finalmente nombre del archivo, continuidad industrial y etcétera. ¿Sí? Y bueno, jóvenes, aquí terminamos con el tema 3. Hasta aquí viene el examen y definitivamente, jóvenes, felicidades porque pues ahí la llevamos. Pianito vamos avanzando, ya estamos más allá de la mitad. En este tema 3, por experiencia yo me doy cuenta, yo detecto si logré influir en ustedes para superar los escollos actitudinales que traíamos de la prepa. Aquí el índice de reprobación baja bastante porque usted ya sabe de qué se trata. Y yo lo estoy viendo en los reportes que prácticamente todos ya van con sus reportes al corriente. Yo aquí me doy cuenta y casi siempre, les digo por experiencia, el índice de reprobación aquí me disminuye. Ustedes ya me conocen, ya saben de qué se trata. Primer semestre vienen de prepa, traen deficiencias consecuencia de nuestro sistema educativo, pues bastante deficiente, pero ustedes son los menos culpables de esas deficiencias que traen. Sin embargo, en ustedes recae la responsabilidad de superarlas. Yo he visto que ya vamos avanzando. Finalmente, les recomiendo este video, que lo vean y luego por ahí lo platicamos si ustedes gustan. Y con esto termina nuestra exposición de hoy. Por supuesto, agradeciéndoles su presencia, invitándoles a continuar con los trabajos, redoblar esfuerzos y anotar las dudas, las preguntas, comentarios que tengan para las clases diarias. Nos vemos y que sigan pasando un excelente día.